7 de la mañana con 34 minutos, amigos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, notificó a la Policía Nacional sobre la fuga de Jonathan Fabricio P., alias Coliflor, cabecilla de la banda delictiva de Los Lobos y sospechoso del asesinato de Miguel Ángel Nazareno Donnaza, quien lideró esta, empresa, por decirlo así, Big Money, captadora ilegal de dinero. Andrea, ¿qué pasó acá? Este fin de semana se conoció por un comunicado de la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad que efectivamente se dieron cuenta este fin de semana que Jonathan P., quien estaba detenido y procesado por el asesinato de Donnaza, se quitó este grillete electrónico. Él había tenido medidas sustitutivas días anteriores, había estado en la cárcel, pero se le cambiaron a estas medidas sustitutivas. Una de ellas era que se presentara y otra tener el grillete electrónico. Dieron la alerta, sin embargo, al llegar al lugar en donde él tenía anotado su domicilio, se dieron cuenta que el aparato se encontraba en la maleza de la Simón Bolívar en Quito. Han dicho las autoridades y se tiene información de que sería el líder de los Lobos aquí en la ciudad de Quito. Él y tres personas más están procesados por este asesinato de Donnaza. 2 prófugos, ahora Jonathan es del tercero, y uno más que está también con medidas sustitutivas. Y hoy tienen, de hecho, la audiencia de formulación de cargos, que se lo va a hacer en la Fiscalía, que pues ya no estará él presente porque se ha fugado. Fue más o menos un lapso, a las 5:30 de la tarde del viernes le colocan el grillete y a la medianoche sale la alerta de que el grillete había sido vulnerado y se lo habían quitado y, como bien dices tú, lo encontraron en una maleza. Cuando la policía lo fue a buscar a su casa, comentan que no pudieron ingresar porque es un pasaje que tiene una cadena, un candado, una llave que no deja ingresar a este pasaje, así que la policía no pudo entrar tampoco a saber qué sucedía con este hombre, alias Coliflor, quien tiene 15 antecedentes penales, entre delitos como, por ejemplo, homicidio. De hecho, está acusado de un asesinato múltiple que sucedió el 26 de abril de este año, donde murieron 4 personas. Es una de las personas que se considera más peligrosas. Y el nombre del juez que le permite salir es, tengo aquí anotado, Pedro Troya. Pedro Troya, exactamente, de acá de Quito. El juez dice que la Fiscalía no recabó elementos suficientes para demostrar que debía permanecer con prisión preventiva. Entonces, bajo ese parámetro, pues le permitió salir. Y no es desde hace poco tiempo, es desde el 2016 que Jonathan P. ha tenido este tipo de antecedentes penales. Bien, pero lo que aquí estamos mencionando y que es muy importante para que nuestros amigos televidentes tengan el contexto es que un juez permite que esta persona salga de prisión preventiva para que tenga una presentación periódica a las autoridades y es donde se le coloca el grillete que posteriormente se saca. O sea, hay una situación aquí que se debe revisar. ¿Qué es lo que ahora se está debatiendo, este análisis público, de por qué el juez toma esta decisión de decir no hay riesgo de que él se fugue y termina pasando? Es la segunda vez de un caso de esta magnitud que un procesado o un investigado se quita el grillete. Anteriormente lo hizo Fernando Alvarado, quien también lo votó en la Simón Bolívar y dejó por un mensaje diciendo ahí les voto su grillete. Esto vuelve a plantear el tema de hasta qué punto este artefacto tecnológico ofrece las garantías que se necesita, porque estamos hablando en el caso de alias Coliflor, que es una persona bastante peligrosa, porque recordemos que está liderando una de las bandas que han sido protagonistas en esta guerra por el sistema penitenciario. Y además está acusado de que fue uno de los que asesinó a alias Donnaza. No nos olvidemos que el 14 de abril fue encontrado sin vida este hombre que fue muy famoso y muy conocido en Quevedo porque ofrecía estos préstamos al 90% de interés y en una semana te lo entregaban. Luego a Donnaza lo encuentran en el Ministerio de Defensa y días después, cuando ya tenía la audiencia de formulación de cargos por el delito que había cometido presuntamente Donnaza, pues aparece sin vida. Todavía se ha especulado por qué lo mataron o quién es el autor intelectual. Eso hasta la fecha no conocemos. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El último viernes del mes anterior, el ministro del Interior, Juan Zapata, visitó el cuartel Modelo de Guayaquil. En su discurso dio a conocer los 5 ejes sobre los cuales se basará su gestión. Estrategia de seguridad ciudadana enfocada en combatir la delincuencia común, dotación de todos los recursos que la policía requiera para hacer su trabajo, reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y comunicación estratégica y trabajo interinstitucional.
Tenemos que levantarnos y caminar. Nosotros tenemos aquí un objetivo absolutamente claro, cambiar el modelo de gestión, pero un modelo de gestión en lo educativo. He sido siempre claro y firme. La Policía Nacional es una de las mejores instituciones. Necesita su esfuerzo, su apoyo. ¿Mejorar los resultados? Sí, pero no necesita una reestructuración total. Vamos a hacer una reestructuración en el modelo educativo y ya lo estamos haciendo. Pero también en el modelo de gestión del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se encargará en lo sustancial, que es lo estratégico. El actual ministro del Interior también hizo referencia al plazo que había dado el presidente Guillermo Lasso sobre la captura de Germán Cáceres, y él había dicho que no se necesita ahora mismo descabezar a la institución policial. Se tenía previsto que el día de ayer, el domingo, haya una reunión por parte de todas las autoridades que encabezan la mesa de seguridad para poder conversar con el presidente Guillermo Lasso y pedirle que en este contexto, por ejemplo, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, no salga. Lo que decía también el ministro del Interior es que ya están cerca de encontrar a Germán Cáceres y que se podría dar en los siguientes días, no como se había solicitado hasta el domingo. El día de ayer se terminó este plazo, pero no hubo tampoco un pronunciamiento por parte de las autoridades respecto de este límite de tiempo que se les había dado a los uniformados. Sí, se supone que hoy van a informar efectivamente qué es lo que va a suceder. Se presume que van a ratificar a Salinas en la comandancia. Había explicado también el ministro Zapata de que no se puede hacer el ascenso de nuevos generales sino hasta 2025, porque eso es lo que está contemplado en la ley, el COESCOP, es el nombre si no me equivoco, ¿no? COESCOP. Entonces tienen que esperar. Sin embargo, sí dijo el ministro que dentro de las investigaciones que se realicen, si se encuentra que hay miembros del alto mando policial involucrados en este caso en específico de Cáceres, pues sí serán desvinculados, como ya sucedió con los generales Goyes y Ponce, quienes salieron de los 19, ya hay 2 que salieron, los demás, los 17 restantes, han presentado su carta de renuncia. Esto está en análisis, pero se lo va a mantener allí. Parecería entonces que no van a haber cambios por el momento, a menos que la situación así lo amerite. Así es, y es que Germán Cáceres oficialmente forma parte, amigos televidentes, del listado de alerta roja de la Interpol como uno de los más buscados en el Ecuador por el femicidio de su esposa, quien fuera María Belén Bernal. La alerta se activa además en los 191 países integrantes de la Interpol. El 30 de septiembre, la Policía Nacional del Ecuador, a través de su Unidad Nacional de Interpol, activó la publicación de notificación roja en contra del ciudadano Cáceres del Salto Germán Fernando, con el fin de capturar al presunto responsable del femicidio de su esposa María Belén Bernal. Según lo informó la Policía Nacional, la notificación roja en contra de Germán Cáceres se transmitió a los 195 países miembros de Interpol. Al momento, la notificación se encuentra en proceso de articulación para que también se difunda por medios digitales en la página web del organismo internacional. La Unidad Nacional de Interpol ha aclarado que los datos en la página pública de Interpol son objeto de divulgación, salvo si la Oficina Central, que es la fuente de los datos, la entidad y la Secretaría General estiman que es esencial para la cooperación policial internacional y si la difusión de estos datos es conforme a los principios aplicables de la legislación nacional y del derecho internacional. María José Rosas, Noticias 7. Sí, este fin de semana también se cuestionó, y por eso veíamos en la nota, se cuestionó que no aparecía el nombre de Germán Cáceres en esta lista que tiene la Interpol para la difusión roja. Lo que se ha explicado es que no todas las personas que tienen esta difusión roja necesariamente tienen que estar en esta lista que se publica en la página web de la Interpol, sino que es previo notificación y también previo a un análisis para saber si es o no estrictamente necesario ponerlo ahí. ¿Qué significa que un ciudadano se encuentre en la lista roja de la Interpol? Bueno, que la policía de cualquier país, de los 195 que integran este colectivo de policías, pues puede buscarlo y en el caso de localizarlo, capturarlo inmediatamente y deportarlo al país solicitante. Es decir, si Cáceres se encuentra en Colombia, como se presume, la policía colombiana puede ayudar a buscarlo. Si la policía de acá dice está en tal sitio, la policía de Colombia lo puede capturar y lo enviaría para acá. Sin embargo, reiteramos que hasta el momento no hay una declaración confirmada de dónde podría estar Cáceres. Se ha hablado de que podría haberse ido al Perú. Incluso vi una entrevista la semana anterior que se mencionaba que había llegado hasta Lojas, pegando un bus y que cruzó la frontera.
Hay también indicios de que en cambio se fue hacia el norte, a Colombia, inclusive que habría llegado a Pereira, que es en la zona cafetera de Colombia. Otros mencionan que estaría en el Putumayo, que es en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la zona selvática. Sin embargo, todavía no se sabe qué pasa, dónde está Cáceres. Lo que sí, entonces, reiteramos, que la Interpol lo esté buscando es un paso más para poder capturarlo y que sea sometido ante la justicia, porque Cáceres no podrá ser procesado y no podrá haber audiencia de juicio si no está presente por el presunto delito de femicidio. Ahora sería interesante conocer exactamente por qué se presume que está en Colombia. Y se presume porque estuvo en Pereira y ahí había adquirido un seguro vehicular para después dirigirse hacia la ciudad de Medellín. Entonces, todas estas acciones dan una conclusión a que Cáceres, si no se encuentra en ese momento en Colombia, habría pasado por el país vecino. Claro, es que en Colombia, para movilizarse, tanto vehículos como motos, tienes que sacar el denominado SOAT, que también había aquí en Ecuador, ¿no? Sí, hubo una Entonces, época. mediante el SOAT es que descubren, él está allá, y por ciertos movimientos financieros, que ahora la policía ya está investigando que esos movimientos, esa sacada de dinero, pues no se lo haga acá en Ecuador. Si se lo hace internacionalmente, lo pueden coger así, ¿no? Esto igual no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, por la Policía Nacional, por quien lleva esta investigación a su cargo, de Germán Cáceres. Sin embargo, estaremos pendientes, evidentemente, de lo que diga la autoridad esta semana. Y lo que tú dices es muy importante, Andrea, que nos podamos nosotros informar a través de los canales oficiales precisamente del Ministerio del Interior para conocer cuáles son las últimas novedades en cuanto a esta búsqueda del prófugo Cáceres. Y ahora les contamos que un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer resolvió no derrumbar el edificio donde se registró el femicidio de María Belén Bernal. Esto tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de derrocar la edificación. Les contamos por qué. Este edificio será derrumbado. Estas fueron las declaraciones del presidente Guillermo Lasso al visitar la escena de un crimen que ha sacudido a la Policía Nacional. Y es que derrumbar esta edificación tenía un objetivo. Y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Ahora esto no será posible, puesto que el juez Germán Gallo aceptó la medida cautelar presentada por la Fiscalía para mantener el edificio ubicado dentro de la Escuela Superior de Policía. El señor juez aceptó la medida cautelar, ¿no?, solicitada, y resolvió notificar al señor presidente de la República y al comandante general de policía a fin de que se abstengan de realizar modificaciones, alteraciones o derrocamientos en el edificio denominado Castillo de Grayskull. El objetivo es preservar el lugar de los hechos para realizar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer el femicidio de la abogada Bernal. Con esto concuerdan los abogados de las partes procesales. Esta medida cautelar durará durante el tiempo que sea necesario mientras el señor juez no la revoque, y a partir de hoy día pues ese edificio queda a completa disposición de la Fiscalía General del Estado. En el Castillo de Grayskull, como se lo conoce, la noche del 11 de septiembre se perpetró un crimen que conmocionó al país entero. Allí el exteniente de policía Germán Cáceres habría discutido con María Belén. El cuerpo de la abogada fue hallado en el Cerro Casitagua el 21 de septiembre. El magistrado además dispone oficiar la orden especial de la medida cautelar al presidente de la República, al ministro del Interior y al director de la Escuela Superior de Policía. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, entonces si había esta propuesta del presidente que era simbólica, ¿no? El hecho de decir, ok, vamos a derrumbar ese edificio donde, por cierto, no hay cámaras de seguridad y por eso es que dicen que se hacía lo que se hacía ahí adentro. El presidente quería derrumbarlo y construir un nuevo edificio, pero que sea más con la influencia del tema del derecho a las mujeres, el respeto a las mujeres, con más tecnología, más abierto, que no sea tan oscuro. Eso era parte de este simbolismo porque allí se registró el hecho más oscuro en la historia de la Escuela Superior de la Policía, porque una mujer fue asesinada por un teniente. Entonces lo que se busca es que sea un sitio que también represente el hecho de que hay que combatir a esta violencia de género. Sin embargo, y como bien lo hemos dicho fuera de micrófono con Andrea, pues no se lo puede derrumbar porque finalmente es la escena de un crimen
y en 20 años, si quieren volver a investigar el caso, pues necesitan poder conocer dónde se llevaron a cabo estos tan repudiables hechos. Así es, si se quiere hacer una reconstrucción de los hechos, que es lo que pasa con muchos casos o muchas situaciones similares, debe haber el lugar en donde se suscitaron estos crímenes y evidentemente este edificio tendría que ser o tendría que estar ahí para poder realizar una reconstrucción de los hechos en caso de que así se requiera de parte de la Fiscalía. Es por eso que se ha pedido entonces que no se derroque, que no se derrumbe, porque la investigación puede durar muchos años más, es decir, y claro, no lo queremos, pero en un panorama en donde Germán Cáceres no apareciera, sino dentro de muchos años más, la audiencia se tendría que realizar y con eso también la reconstrucción de los hechos. Entonces, falta mucho, no sabemos cuánto dure esta investigación. Exactamente. Ahora, lo que sí se está proponiendo es que en la habitación donde sucedió esto, que como vemos en imágenes fue en el 4º piso, ya vamos a ver las tomas otra vez, bueno, ahí sí clausurar esta habitación, ponerle concreto, cerrar, que no vuelva a ser el sitio de hospedaje de ningún oficial y que sea como parte de este homenaje póstumo a María Belén Bernal. Pero esa es una propuesta, no hay por el momento nada concreto. Correcto. Ahora les contamos, amigos, que este sábado 1 de octubre una multitudinaria concentración se realizó en la ciudad de Quito por parte de colectivos de mujeres quienes levantaron la voz exigiendo justicia en el caso precisamente de María Belén Bernal. La movilización avanzó hasta la Comandancia General de la Policía. Ahí estamos observando las imágenes, Andrea. Así es, hubo muchas personas que se concentraron y caminaron hasta el Parque El Arbolito, colectivos de mujeres, también colectivos feministas, estuvieron encabezando esta marcha, llevaban sus pancartas con rostros de personas que han sido víctimas de femicidios, una de ellas evidentemente María Belén Bernal. Ellas lo que reclaman es justicia, lo que decían también incluso en las entrevistas es que el silencio no va a ser digamos, ahora la comodidad de las personas que pudieran estar inmiscuidas en este tan atroz crimen. Ellos llegaron también hasta la comandancia de policía, en donde también hubo un poco de altercados. También la Policía Nacional estuvo encabezada por mujeres el día sábado en esta concentración. Ese es el problema de todo esto. Y estamos viendo justamente las imágenes de cómo está la multitud que llega a la comandancia. La policía ubica a mujeres policías frente a las puertas para evitar un incidente, que también es algo muy simbólico, ya van a ver por qué. Y lo que resulta, lo que termina, es que hubo agresiones de mujeres a mujeres. Y eso es lo que se está criticando bastante. La policía también ha dicho que hay el derecho a manifestarse, a la protesta social, pero sin agresiones. Y otras personas han mencionado que ¿cómo es posible que colectivos feministas que están pidiendo que no haya violencia contra la mujer terminan agrediendo a otras mujeres? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, es un mensaje que hay que dejarle a la población. Correcto. Muy bien, Lautaro. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información, amigos. No se vayan aquí en Noticias 7. Seguimos informando, amigos televidentes. El acceso a Internet en las parroquias rurales es uno de los desafíos que tiene el gobierno nacional en materia de conectividad. La ministra del ramo asegura que hay un avance importante al respecto. Conozcamos. Pasar del 75% de conectividad al 92% a escala nacional es el objetivo que busca el Ministerio de Telecomunicaciones. Aseguran que hay un gran avance. Hemos logrado en este tiempo la conexión de 3.3 millones de personas al mundo digital a través de 3 ejes fundamentales, que son nuevas parroquias conectadas, esto es las que nunca tuvieron nada, Wi-Fi gratuitos en servicios públicos, escuelas, centros de salud y juntas parroquiales, y repotenciación de antenas que antes solo daban voz a datos. Las zonas rurales, sobre todo en la Amazonía, son las que tienen más complejidades a la hora de hacer crecer la conectividad. Y es la razón por la que estas comunidades o parroquias aún están desconectadas, es su geografía. Esto es, ingresar a la selva amazónica, es complejo por temas de la señal, la onda, refracta o refleja, dependiendo en el agua o en las montañas, en la parte de la Sierra Central. Esa es la parte que hace un poco más complicado esto, pero en cambio, como el territorio es pequeño, estamos bien dentro de la red. Según la ministra Mayno, más de 50 parroquias rurales ya tienen acceso a Internet. Harían falta alrededor de 200. Que es a las que iremos llegando
con cada vez más expansión en el curso de este año y el que viene. La ministra explicó también sobre la repotenciación de los antes llamados infocentros. Se trata de un proyecto de una red nacional de casi 900 sitios físicos ubicados en áreas marginales y rurales del país, especialmente en donde la conectividad va llegando recién o en donde las comunidades no tienen muchos recursos como para poder tener un buen plan propio. Hasta el 2025, el Gobierno Nacional prevé destinar $48 millones en conectividad. Andrea Orbe, Noticias 7. Lo que nos comentaba también la ministra es que los denominados y antiguamente denominados infocentros están también en una, están mejorándolos, están repotenciándolos, esto a escala nacional. Se tiene previsto también una inversión bastante importante para el siguiente año en el tema de conectividad y hasta ella nos decía que en los próximos meses ya se podría llegar a un poco más de 100 parroquias, 200 son las que harían falta, alrededor de 200 en la ruralidad para tener conectividad. Importante en estos tiempos que después de la pandemia también nos dimos cuenta de la importancia para las escuelas, para los niños, para el aprendizaje e incluso para el trabajo, la conectividad. Sí, porque la idea es que estos antes de infocentros, ahora puntos de encuentro que tú mencionas, no sean únicamente el típico cyber donde entra la persona para imprimir hojas o para estar jugando, en el caso de los adolescentes. No, lo que buscan es que sea también un espacio para capacitarles sobre diferentes temas, sacarle mayor provecho, que mencionan antes no había, y este proyecto es importante reiterar que está enfocado en el tema rural, en el campo, donde no hay pues tanto internet ni tanta conectividad. Por eso ahí está meta entonces del 92% que se espera cumplir en este periodo presidencial. Así es, y que la conectividad esté relacionada con el tema de la comunicación y de la educación. Así es que esto es importante para estos sectores. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos, amigos televidentes. Les vamos a comentar qué es lo que está sucediendo en Brasil con el tema de las votaciones actuales. Así que ya regresamos enseguida. Antes de finalizar, amigos televidentes, les contamos que 156 millones de brasileños fueron llamados a las elecciones generales que se vivieron con total normalidad el pasado domingo 2 de octubre. Ya tenemos los resultados con el 99% de los votos escrutados en ese país. Se tiene ya que los dos candidatos, Lula da Silva y Bolsonaro, irán a una segunda vuelta. Lula ha ganado, digamos, entre comillas, en esta votación con 5 puntos de arriba a Bolsonaro. Sin embargo, no le alcanzó para ganar en una primera vuelta. Nunca ha ganado en una primera vuelta. Recordemos que él gobernó Brasil desde el 2003 al 2011 y ahora pues estaría peleando por la presidencia nuevamente para el 30 de octubre. Se tiene previsto que nuevamente los brasileños acudan a las urnas para elegir a su presidente. Así es, con un 48,43%, Lula obtuvo entonces el primer lugar, seguido por el 43% de Bolsonaro, el actual presidente brasileño. Como ya lo hemos mencionado, Lula tuvo 57 millones de votos, solamente él es el candidato en la historia de Brasil con más votos obtenidos en un proceso electoral y le superó a Bolsonaro por 6 millones, pero se está analizando qué es lo que podría pasar en esta segunda vuelta, donde quizás Bolsonaro pueda obtener los votos de los demás candidatos y con eso entonces reelegirse pues por un periodo más. Estaremos pendientes entonces de cuál es el desenlace de las votaciones en Brasil. Y de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes por habernos acompañado. Estaremos con ustedes a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Compañeros, un excelente inicio de semana y un muy buen día para ustedes. Excelente mes también. Así es, iniciamos el mes de octubre. Hasta pronto.